Ya estamos de vuelta con los temas del día y mucho más en País ADN por la 91.7. El tema del día sin duda ha sido el debate sobre el llamado que hizo el alcalde de Maipú a convocar a las Fuerzas Armadas para colaborar en la contención del orden y la custodia de los barrios más vulnerables de nuestro país. Un debate que ya se tomó la agenda política. Sí, absolutamente. Estamos con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Muchos recordarán que también estuvo en el proceso constitucional por el Maule, por Longaví, pero en el segundo proceso, ¿no? Pero además, en el primer proceso, perdón, pero además eres subsecretario, usted es experto en defensa, se ha formado en eso, por lo tanto hoy día tenemos que abordar una pregunta que yo creo que es la que se está haciendo toda la ciudadanía. Si nuestras Fuerzas Armadas están capacitadas para meterse en este tipo de temas. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que podamos hablar de estos temas y discutir un poquitito más. Lo primero que yo le diría a la ciudadanía, a la gente que nos está escuchando, aprovecho de saludarla, es decirle que este es un debate que no está solamente en Chile, está en todos los países, en todas las democracias occidentales está este debate. Digo un par de ejemplos. En Suecia están apoyando a los militares en tareas logísticas por crimen organizado. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York puso a la Guardia Nacional, que es similar a los militares para nosotros, funciona de una forma distinta, pero es similar en cuanto a equipamiento y entrenamiento, en el metro. Lula, que no había utilizado este tipo de herramientas en Brasil, hoy día tiene militares en aeropuertos y en puertos, tanto en Río como en Sao Paulo. En Argentina está el debate que conocemos, en Perú también hay un debate similar, y esto ya ha sido utilizado, militares en labores de orden público, también en infraestructura crítica, por ejemplo en España y por ejemplo en Francia. En Francia uno puede llegar al aeropuerto y hay una patrulla de 3, 4 militares que están patrullando adentro. Si uno va a la Torre Eiffel, hay militares también en el entorno de ese y otros monumentos. Entonces este es un debate que no es solo de Chile, sino que es internacional. Respecto a Chile, hay una premisa fundamental para nuestro gobierno que dice así: las policías realizan funciones policiales vinculadas a seguridad y orden público. Los militares realizan funciones vinculadas a la defensa de la patria, soberanía nacional. En casos excepcionales reglados por la Constitución Política de la República, los militares pueden apoyar a las policías en labores de orden y seguridad y orden público. Estos casos, algunos ya están en aplicación, por ejemplo, en el norte con zona fronteriza, por ejemplo, en el sur con estado de excepción de emergencia, apoyando labores de orden público y de crimen organizado en la macrozona sur, por ejemplo, en el incendio en las comunas de Valparaíso, en las regiones de Valparaíso, en Viña del Mar, en Viña Alemana, etc. Subsecretario, hay cierta reticencia de parte de los militares en salir a la calle al resguardo del orden público. Usted pone los dos ejemplos que estamos viendo en estos momentos, la frontera del norte, la Araucanía en el sur. ¿Cómo ha sido la evaluación de las fuerzas militares en este caso y cómo ha operado más bien el sistema? ¿Se puede hablar de un modelo exitoso o no? Se puede hablar de un modelo exitoso en el marco que yo señalé previamente. Veamos, en el norte, ¿qué es lo que ha pasado? Desplegamos militares en zonas que están reguladas, zonas que están delimitadas de las 3 primeras regiones del norte de nuestro país, en Arica, Tarapacá y en Antofagasta. Llevamos más de un año ya implementando esta medida, hay resultados concretos, nos ha permitido no solo controlar la frontera, sino tener un diagnóstico más preciso de qué es lo que necesitamos. Estamos implementando nuevas tecnologías, cámaras, drones, patrullaje, y eso ha dado también resultados. Si uno habla con la gente de esta región, va a decir que falta, efectivamente falta, y nosotros empatizamos con eso, pero estamos mejor que hace un año. Y si uno ve la intervención, es una intervención que yo calificaría de impecable. No hemos tenido mayores problemas en esos trabajos, y los problemas puntuales que tuvimos, un caso de abuso, se dio de baja inmediatamente a 2 conscriptos y un sargento. Hace un par de semanas un camión con personas que venía no se quiso detener, hubo un disparo para que se detuviera, también un procedimiento que resultó de buena forma. Entonces en el norte yo creo que está bien. Vámonos al sur. En el sur yo creo que también es exitoso. Nos falta, obviamente que nos falta, pero todos los números que revisemos de número de incidentes, de incendios, de casas quemadas, de delitos violentos, han ido a la baja.
La nueva ley de robo de madera está funcionando. Y ahí lo que hemos aprendido, y ha sido una gran evolución, es un trabajo interagencial muy potente. Este trabajo, los militares hacen una tarea, los carabineros hacen una más específica, nos coordinamos con la Fiscalía, nos coordinamos en diversas mesas de trabajo, por ejemplo, de salmón, de madera, de seguridad agroalimentaria, y eso ha significado un avance considerable. Yo me quedo pensando, harta gente nos está escribiendo, le agradecemos que nos sigan mandando sus comentarios al más 569-7772-7572, porque sin duda este ha sido el tema, va a ser un tema que se va a instalar fuertemente. Y la gente también nos ha ido preguntando, pero todo lo que planteamos, en el caso del sur, que tiene que ver con atentados terroristas, en el caso del norte con proteger la frontera, es distinto al crimen organizado, si bien ambos pueden estar relacionados, pero ahí es donde hemos escuchado a los militares, cuando se llama al COSENA en la reunión, decir no estamos capacitados. ¿Eso es así? Hay un tema que comentan ahí la gente que nos está escuchando, aprovecho nuevamente de saludarla. Este es un tema que ya está instalado. Y ahí yo quiero bajar un poco las expectativas siendo responsable. Las políticas de seguridad, especialmente las políticas de Estado, son políticas de largo plazo. El que ofrezca soluciones mágicas miente, así de claro. Seguridad es siempre a largo plazo y siempre va de la mano de la institucionalidad. Y nosotros lo que estamos trabajando es de la mano de la institucionalidad. Hemos aprobado más de 30 leyes, hay otras en tramitación, vinculadas a la institucionalidad. Estamos creando algo que es clave, muy importante, que es el Ministerio de Seguridad. Estamos con un proyecto de inteligencia, estamos con proyecto de infraestructura crítica, proyecto de ciberseguridad, varias herramientas que nos ayudan a consolidar la infraestructura del Estado, que estaba muy atrasada. Y respecto al tema específico, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que los militares, cuando correspondan, la Constitución lo permita y el presidente así lo establezca, tienen que participar en apoyos de ayuda a las policías. Pero esta sigue siendo una labor policial. Nosotros complementamos, pero es labor policial. O sea, en este caso no es sacar a los militares a la calle, sino que es complementar la labor policial, trabajar con ellos. Es que hay un problema de expectativa, perdón, subsecretario. Sí. Lo conversábamos en el debate de hoy día en la mañana, cuando se dice los militares van a venir a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, como que la gente se imagina un combate frente a frente, digamos, que van a llegar con armas y van a desarticular todo. ¿Cuál es la expectativa y cuál va a ser la realidad si es que llega a concretarse de los militares en las calles? Eso es muy importante, reitero la misma línea, el tema de las expectativas. Acá nosotros podemos prometer varias cosas y es súper fácil prometer. Las personas que en Chile han prometido medidas fáciles, simplistas y de resultados inmediatos han fracasado. Nosotros, los militares, hemos evaluado todo tipo de posibilidades, pero las que hemos implementado son situaciones bien específicas, con regulaciones bien claras y con intervenciones acotadas. Las que vamos a implementar eventualmente con infraestructura crítica van a mantener estas mismas líneas. Nosotros no consideramos hoy día, hay prueba de ello en la discusión que tuvimos en el COSENA, declaraciones públicas del presidente ayer, de la ministra Toá, no está considerado entrar a poblaciones, a lugares intensamente poblados, porque creemos que esa no es la vía, esa no es la solución. Estamos considerando en tareas de apoyo, por ejemplo, en infraestructura crítica. Si vamos a trabajar en las ciudades, por ahora, no vamos a descartarla permanentemente, pero por ahora está descartado el estado de excepción constitucional de emergencia. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la ministra Toá. ¿Por qué? Porque creemos que una entrada generalizada de militares a las ciudades es una mala idea. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia de un estado de excepción constitucional de emergencia y de infraestructura crítica? Y son varias. La primera, el estado de excepción constitucional de emergencia son zonas mucho más amplias, por ejemplo la macrozona sur. Segundo, la persona que toma el control en estado de excepción constitucional es un militar que está a cargo de todo, incluso de coordinar con todos los otros entes estatales. La policía está bajo su mando y todos los otros órganos estatales también. En el caso de infraestructura crítica no va a ser así. Va a ser un perímetro determinado en que en esa zona un militar determinado está a cargo, coordinado con carabineros, por cierto, pero no tiene otro tipo de mando. Y lo que es más importante, el estado de excepción constitucional, y esta es la tercera diferencia, limita derechos fundamentales, derechos constitucionales.
Infraestructura crítica no tiene la facultad de limitar derechos constitucionales, como que la gente no se pueda mover por ahí, como que no pueda reunirse, como que hay un toque de queda o otras herramientas similares que hemos visto en el sur y que hemos visto también en otras implementaciones del estado de excepción. Subsecretario, cuando usted dice que es una mala idea, de alguna manera también le está diciendo al alcalde Bodanovich que esto no se puede ejecutar en Maipú mientras no haya un estado de excepción, por supuesto. Pero ¿por qué es una mala idea? ¿Qué es lo que se ha comprobado que pasa cuando entran los militares a la población a nivel mundial? Porque acá lo hemos hecho en un periodo que queremos olvidar, ¿no? Ojo que el alcalde hizo una declaración en La Moneda respecto a la participación de militares y al otro día después especificó a qué se refería. Y en su cuenta de X puso claramente que era en el marco de infraestructura crítica. Yo creo que las intervenciones militares tienen que ser muy particulares en materia de orden público. ¿Por qué? Porque el entrenamiento y el foco de esa misión no es de orden público. Insisto, los militares están para labores propias de la defensa, para la defensa de la patria, para la defensa de la integridad territorial. Esa defensa es un trabajo permanente. Acá uno no puede pretender que los militares uno va a apretar como un botón y aparecen militares entrenados, con todos los medios disponibles, con todo coordinado por arte de magia. Ese es un trabajo de todos los días. Hoy día hay militares entrenándose para poder operar tanques, para poder operar un F-16, para poder operar un buque. Ese es un trabajo muy exigente y demandante. Si ese trabajo se corta, baja la capacidad de alistamiento y por lo tanto baja la capacidad de la defensa. Y ese trabajo tiene que realizarse inmediatamente. Dentro de la planificación podemos asumir los desafíos que se han planteado ahora, pero seguimos con la convicción de que no es buena idea, a tonta y a loca, entrar con medidas policiales entregadas a militares, porque no es su función. Tú eres muy joven, Ricardo. ¿Qué edad tienes? No tan joven ya, tengo 40 años, puedo ser joven para la política, pero para un promedio chileno no soy tan joven. 40 años, el presidente de la República es joven, el alcalde de Maipú es muy joven, y hay una situación política detrás de todo esto que habla de sacar a los militares a la calle, a quienes vivimos el periodo de la dictadura, todavía tiene una connotación muy, muy particular. Y hay quienes hablan de que no solo hay un olvido de esa parte de quienes hoy están ejerciendo el poder, sino que además hay una suerte de traición a un principio que parecía inviolable. Nunca más los militares involucrados en política. Esa situación se va a dar y va a ser parte importantísima del debate que vamos a tener las próximas semanas, ¿no? Mi generación lee la historia, la lee con mucha atención y la lee con mucho respeto. Yo además soy militante del Partido Socialista, así que veo con mucha responsabilidad el pasado de nuestra patria. Dicho eso, los militares de la dictadura no son los mismos militares de ahora. Los de ahora son militares demócratas y son militares profesionales. Y creo que hay una marcada diferencia que han pasado las generaciones. Los militares cumplen las misiones que le entrega la Constitución por mandato del presidente de la República. Hemos tenido buenas experiencias en las intervenciones que han tenido. Mantenemos la convicción que no es un trabajo permanente, no es el trabajo propio de los militares, pero el trabajo que han realizado hasta ahora ha sido responsable y en el marco del Estado de Derecho durante todo nuestro gobierno. ¿Los militares están preparándose para posiblemente poder trabajar en crimen organizado? ¿Hay que especializarse de una manera distinta si en algún minuto tuviéramos que trabajar? Porque igual el crimen organizado se conecta con el resguardo de la frontera. ¿Se está ya trabajando en esa especialización? ¿Les corresponde hacerlo? A ver, primero, el crimen organizado es un tema como un concepto muy amplio que se puede tomar desde varias partes. ¿Qué es lo que diría yo? Primero haría una distinción de qué es lo que hacemos nosotros de forma regular desde defensa y qué es lo que hacemos de forma extraordinaria. ¿Qué hacemos de forma regular en materia de orden público y seguridad? Nosotros estamos todos los días en las playas y en las costas y en los lagos de nuestro país, a través de Directemar, a través de la Policía Marítima. Estamos en los puertos, estamos patrullando, estamos haciendo labores de orden público que nos entrega la ley de forma regular a la Armada y en este caso a la Policía Marítima. ¿Qué más hacemos? En DGAC, también en los aeropuertos, cuando usted pasa en un vuelo nacional su maleta y hay un funcionario, ese funcionario es dependiente de la DGAC, que a su vez depende de la Fuerza Aérea de Chile. Entonces también tenemos un rol de seguridad en los aeropuertos. ¿Qué más hacemos? Por vía constitucional y con regulación legal, incluso de reglas de uso de la fuerza. Todos los años últimamente estamos en plebiscito y elecciones.
tenemos una ley especial y salen los militares desde el viernes de la mañana hasta el domingo última hora a hacer funciones de orden público de seguridad. Entonces tenemos aproximaciones a materias específicas. ¿Qué hacemos de forma extraordinaria? De forma extraordinaria tenemos los estados de excepción constitucional. La gente el que más conoce el de catástrofe por calamidad pública. Tuvimos 2 el año pasado por las inundaciones y tuvimos 1 por incendio. Este año de nuevo estamos en 1 por incendio. Dentro de los estados de excepción hay otra variante más que es el de emergencia. Ese es el que estamos aplicando hoy día en el sur también de forma exitosa. Y hay una nueva variante que tiene un año de tiempo desde que se aprobó, que es la constitucional del número 32, o sea, del artículo 32, número 21, que le entrega 2 atribuciones al presidente. La primera, para desplegar militares en infraestructura crítica, y la segunda, en zonas fronterizas. La de zonas fronterizas, la Constitución en un transitorio habilitó al presidente para hacer una ley que regule la salida de esos militares. Y es por eso que hace 1 año que estamos desplegados. En el caso de infraestructura crítica, esa ley está tramitándose desde el año pasado y está pendiente. Y es por eso que no podemos desplegar militares hoy día en infraestructura crítica, porque está la habilitación constitucional, pero no está la ley que nos permite salir. Subsecretario Montero, el crimen organizado ya está instalado en Chile, que parece ser una verdad indesmentible, y la experiencia latinoamericana nos obliga a pensar de que en algunos casos ha significado un riesgo para la seguridad nacional. Pensamos en Ecuador, por ejemplo, en el mismo caso de Perú. ¿En Chile podemos considerarlo un riesgo para la seguridad nacional, teniendo en cuenta además la circunstancia recientemente vivida en el país del secuestro de un ex militar venezolano? ¿Hay un riesgo evidente para la seguridad nacional en lo que está pasando con el crimen organizado y el narcotráfico? Chile evalúa sus riesgos y amenazas de forma periódica y se ve materializado en la política de defensa. Eso no solo lo hacemos nosotros, lo hacen todos los países. Y producto de los últimos hechos internacionales, la pandemia, la guerra en Ucrania, por una invasión ilegítima de Rusia, la guerra entre Palestina y Israel, muchos de los países, la mayoría, lo están actualizando. Chile también. Si nosotros revisamos nuestra política de defensa del año 2020, tiene todo esto considerado. Tiene considerado grandes flujos migratorios, tiene considerado el crimen organizado, tiene considerado otros riesgos como el cambio climático, como ciberamenazas, como desafíos nuevos, que en verdad ya no son tan nuevos. Todo eso está plasmado en nuestra política de defensa y lo tenemos considerado dentro de nuestras planificaciones. Ahora estamos actualizando esa política y a fin de año vamos a tener una nueva versión. Pero esto es parte de las planificaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque este es un problema que no es solo de Chile. Todos los ejemplos que puse no son únicos de Chile. Migración, crimen organizado, temas de ciberseguridad, cambio climático, están en la mayoría de las políticas de defensa de todos los países. Y eso requiere un trabajo coordinado. Ninguna de esas amenazas uno las puede resolver solo. Estamos conversando con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Yo me imagino que cuando pasan estas noticias, como lo que pasó con el alcalde Bodanovich, usted rápidamente se junta con los generales a conversar este tema. ¿Cuántas veces lo han tenido que abordar desde que está usted en la subsecretaría? Es que yo acá voy a hacer un contrapunto a la opinión pública. Este es un tema que está hace más de un año. O sea, nosotros tenemos presentado infraestructura crítica, las nuevas indicaciones de RUF están desde agosto. Y esto lo venimos comentando, yo lo he comentado en innumerables entrevistas. ¿Cuál es la novedad? Es que el alcalde y después la alcaldesa comentaron un poco más sobre este tema y se produjo una contingencia un poco más particular porque hay más alcaldes que están evaluando la situación, pero esta es una evaluación que siempre ha estado arriba de la mesa del gobierno. El presidente, desde que era electo, dijo: yo tengo todas las herramientas que me entrega el Estado de Derecho, a priori no descarto ni una, y están arriba de la mesa. ¿Y qué es lo que hemos ido haciendo nosotros? Evaluando situaciones particulares y cuál es la mejor herramienta. Cuando no hemos tenido la herramienta, como en zonas fronterizas, cuando creíamos que el estado de emergencia no era una buena solución, creamos la herramienta y creamos zona fronteriza. Ahora nosotros tenemos la convicción de que no es buena idea, vía excepción constitucional, limitando derechos, entregando el control a un militar, intervenir ciudades. Pero también tenemos la convicción de que una buena herramienta más limitada y más específica puede ser infraestructura crítica. Entonces, este es un tema que no solo llevamos debatiéndolo mucho tiempo y en buena hora, sino que es un tema que está posicionado en todas las democracias occidentales y en buena hora que podamos tener ese debate abierto.
Se nos acabó el tiempo, subsecretario, desgraciadamente, para un tema que da para muchísimo más. Una última, se pasó de rosca Evelyn Mateo, ¿no? No creo. Yo creo que la alcaldesa pone temas que ya hemos hablado. Yo creo que no hay ningún tema que haya señalado ella que sea nuevo. Ella planteó que hay una diferenciación de tarea entre policía y militares, coincidimos. Planteó que hay que ver el tema de infraestructura crítica, llevamos hace meses trabajando en ello. Planteó que eran importantes las RUF, nosotros hemos empujado desde el inicio de nuestro gobierno que las reglas de uso de la fuerza tienen que estar reguladas por vía legal. Así que reiteramos y ampliamos esa invitación. Si tenemos el acuerdo que queremos infraestructura crítica, si tenemos el acuerdo que queremos reglas de uso de la fuerza, invitamos a todas las fuerzas políticas a sentarnos a conversar y sacar estos dos proyectos que son importantísimos para la ciudadanía adelante y que se transformen en ley. Bueno, quizás ese es el mayor éxito de esta conversación que estamos teniendo, es que hoy día hay más piso para hablar de esto en el Congreso, sobre todo de parte del oficialismo, ¿no? Gracias, subsecretario, por habernos hablado de este tema que de verdad nos tiene a todos pensando si es la forma, porque es un tema que nos preocupa y nos tiene atemorizados también. Muchas gracias por estar en este día donde el debate está tan sobre la mesa. ¿Usted coincide con el presidente en que García tiene que ser el próximo técnico Católico, no? Confío en la dirigencia de Católica y ojalá tengamos entrenador luego. Vale. Más correcto el subsecretario, que es.